Bueno, mi gente. Estamos aquí en un nuevo video para hablar de la selección mexicana nuevamente en este partido tan complicado que se jugó delante de la selección paraguaya. Una selección paraguaya que desde el minuto uno presionaba y metía el pie, no le temblaba. O sea, ya conocemos los que sabemos un poco de fútbol que los paraguayos siempre juegan así, muy físico, no de embalde. Los españoles hablan de ese enfrentamiento que tuvieron en el Mundial 2010 contra los paraguayos, que para ellos fue el partido más difícil por la tremenda garra que meten los paraguayos. En el partido de hoy hubo bastantes sentimientos encontrados, por lo menos para mí, ya que la selección mexicana simplemente no logró concretar una jugada buena para gol. El partido termina con un marcador 2-1 a favor de Paraguay, con dos goles que sinceramente no es por tronar al portero de nuestra selección, pero hoy jugó Malagón y sinceramente para mí los dos goles fueron en parte error de Malagón, que bueno, ya vamos a hablar de esos errores cuando hablemos el 1-1 de los jugadores. Por otro lado, el gol que tuvo la selección mexicana fue ocasionado por un penal que le hicieron el defensa paraguayo a Orbelín Pineda dentro del área. Un penal que sinceramente es uno de esos penalitos, ¿no? Pero penal al final de cuentas. En esto no existe un penalito o un penalazo. Evidentemente hay penales que son más glamurosos que otros y este pues fue un penal no tan glamuroso, por lo menos a simple vista, pero penal al final de cuentas que termina marcando Raúl Jiménez, regresando otra vez a el gol. Ok, ahora vamos a pasar un breve repaso a las alineaciones. México volvió a jugar con Aguirre de DT y jugó con las siguientes alineaciones. Evidentemente el mitiquísimo 4-3-3 de Aguirre, que como ya lo sabemos no le sabe mover, aunque el partido de hoy sí le movió. Aguirre hizo varios cambios en este partido, siendo 8 cambios a diferencia del partido pasado. Y bueno, vamos a repasar un poco ahora sí las alineaciones bien. Jugó con Malagón del América en la portería. Repitió Reyes de lateral derecho del América también. Edson Álvarez, curioso que yo lo venía diciendo, Edson jugó ahora de central, donde para mí es el lugar y ojalá espero que él juegue junto a Johan. De su dupla en la central jugó el Chiquete Orozco del Cruz Azul. Jugó por la lateral izquierda Chávez. Y en el mediocampo se conformó por Ruiz, que repitió, Lira, que ahora entró a jugar de titular, y Gilbertito Mora, que ahora jugó de titular también. Y arriba el ataque, nuestro tridente se conformó por Orbelín Pineda, Raúl Jiménez, que repitió, y por Rubalcaba de Pumas. Entonces, este fue el once inicial de Aguirre, después lo fue cambiando de suplentes, o bueno, sí, de cambio entraron Jesús Gallardo por Mateo Chávez, Roberto Alvarado por Rubalcaba, entró Johan Vázquez por el Chiquete, entró Kevin Álvarez por Israel Reyes y entró Armando González por Gilberto Mora y también Eric Sánchez por Marcel Ruiz. Pasando a lo que fue el partido más en temas generales, fue un primer tiempo donde sinceramente estuvo bastante más igualado. Desde el primer minuto se veía que los paraguayos venían a ganar. México también contestaba bastante bien, había ahí unas contras, se jugaba en la cancha de Paraguay, se jugaba en la cancha de México, pero un primer tiempo donde Paraguay empezó bastante mejor. Ellos metieron 2 goles como en los primeros 10 minutos, pero goles que no fueron anulados, pero goles que no fueron contados. Uno porque fue, creo que por una falta, y el otro fue por un fuera de lugar, si no me equivoco. La defensa central, la verdad sí se vio un poco sufrida esta vez. Ya no jugaron Johan y Montes, que venían siendo los titulares, porque bueno, imagino que Aguirre está buscando sus cambios para ver cómo juega Chiquetes, si responde de cara al Mundial, y bueno, bajó a Edson también para probarlo. Dato curioso porque nunca habían jugado juntos, creo, por lo menos en esas posiciones. En el primer tiempo, México tuvo... la más clara que tuvo fue un tiro de Gilberto Mora, que la verdad me sorprendió a mí, y imagino que sorprendió a la mayoría que estaban viendo este partido, donde hace el cobre el cobre de la falta, y todos creíamos que iba a centrar, pero ve que el portero está un poco más tirado a la izquierda,
y tira al primer poste, pero el portero paraguayo hace una excelente exhibición atajando ese gol, que la verdad si hubiera metido ese gol el Gilberto, nada que decir, o sea, nuestra joya mexicana actualmente. Después, la verdad no recuerdo si hubo otro acercamiento en el primer tiempo, porque hubo uno de Edson, que bueno, vamos a pasar al segundo tiempo, que no me acuerdo, según yo no me acuerdo si fue en el primer tiempo a final o en el segundo tiempo, pero fue un gol de Edson que justo también crea la jugada Gilberto Mora, hay una serie de rebotes, le cae a Edson, que está Edson en el área, solo, tira al primer poste, pero no sé si fue mala suerte, no sé si fue la mala ejecución de Edson, pero el balón rebota en el poste y el rebote no le queda al conjunto mexicano y los paraguayos logran sacar ese balón. Pero la verdad ahí se perdió el primer gol y creo que después de eso no hubo nada más allá. En el segundo tiempo la selección mexicana empezó a jugar peor y se notó porque nada más empezó el partido, Paraguay nos anota el primer gol por una mala salida del portero, desde mi punto de vista, una mala salida del portero acompañada de una mala ejecución de la defensa mexicana, que terminan por concretar en gol. Después se ocasiona otro gol en una serie de rebotes que para mí también es culpa del portero Malagón, ya que el bro deja un rebote que no tuvo que haber dejado y le cae al jugador paraguayo, que la centra y cabecea. Es increíble los buenos jugadores que tiene Paraguay. Yo esperaba que hubiera goles en este partido. Hubo goles, hubo un gol de Raúl, hubo 2 goles de Paraguay. Y todo esto cambió en el segundo tiempo cuando el DT de Paraguay empezó a hacer los cambios y metió a Enciso. Enciso hizo la diferencia total. Creo que fue el MVP del partido, hizo las 2 asistencias de Paraguay y realmente se notó el cambio, cosa que no se notó en la selección mexicana, que en lugar de que la selección mexicana mejorara, pues su nivel de fútbol cayó drásticamente. Sin más, se termina el partido, un México que deja sensaciones bastante amargas de cara por lo menos a la Copa Mundial del 2026. No tenemos todavía un 11 titular, que a estas alturas es para ya tenerlo. Muchas selecciones top ya tienen su 11 titular y México simplemente no logra sacar a esos 11 jugadores que sean buenos para jugar a la pelota. Sensaciones buenas de algunos jugadores, sensaciones malas de muchos otros jugadores. Créanme que ese partido la verdad me decepcionó más que el de ayer. El de ayer yo sentí que México merecía ganar, este partido totalmente no. A mí México solo se perdió 2 goles que pudieron haber sido, que es el de Gilberto y el que falla Edson, que ese tuvo que haber sido gol claro, pero pues se falla, ¿no? Al final. Pero bueno, Paraguay, si no hubiera sido por esos 2 goles que no le contaron, nos hubiera metido 4 y eso hubiera sido totalmente una tragedia. Vamos sin más a contar y hablar de los jugadores individualmente. Créanme que esto va a ser un poco más rápido que el video anterior porque en este partido pues poco que hablar de cada jugador. Empezaremos esta vez hablando por Aguirre. Aguirre que la verdad hoy no siento que hiciera un buen partido. Aguirre no hizo bien los cambios. Siento que los cambios que hizo perjudicaron más que beneficiar al equipo. También le movió la alineación, pero no se entiende. Hoy se jugó con el doble 9 que tanto yo había estado queriendo. Pero el DT Paraguay completamente se comió a Aguirre, por lo menos desde la banca. El DT de Paraguay fue muchísimo mejor y para mí Aguirre quedó evidenciado hoy de que es un DT muy corto de opciones y de habilidades. Además de esto, Aguirre se lleva una tarjeta amarilla porque creo que ya estaba discutiendo varias veces con un línea y el línea le habló al árbitro y el árbitro fue y le sacó la amarilla a Aguirre. Hablando de los árbitros, para mí hoy fue un arbitraje, a ver, no diría pésimo, pero sí un mal arbitraje. Siento que, a ver, no es de excusarnos, México jugó mal y merecía perder, pero sinceramente siento que el arbitraje hoy no favoreció para nada a la selección mexicana. En el primer tiempo, por lo menos, los paraguayos daban falta tras falta, tras falta, tras falta, tras falta, tras falta, tras falta, y el arbitraje simplemente no los amonestaba, pero a la primera que hizo Eric Lira, que vamos a hablar más de él ahorita en unos cuantos minutos, le va y le saca amarilla y después le saca amarilla a otro competidor de México que la verdad no recuerdo quién era, pero
Claro, o sea, a la primera de México va a saca amarilla. Paraguay llevaba como 10, 15 faltas y no es broma. Y no los amonestaba. Entonces, para mí, ahí sí medio que perjudicó un poco el arbitraje. Ahora sí, a lo que nos cruje. Malagón en la portería. Para mí, Malagón ha quedado bastante evidenciado en estos últimos partidos que él ha jugado, ya sea en Liga, en el América y en la selección mexicana. Para mí, el tal Arrangel se terminó por comer el puesto a Malagón, aunque Malagón hoy no jugó tan mal, unas por otras. Al final hablamos de que los dos errores en mayor o menor medida que nos mete Paraguay son por culpa de Malagón. En el primer gol sale de una manera terrible con los pies, medio que iban a anular el gol porque iba a hacer falta en ataque, pero al final no. Malagón sale con los pies en lugar de salir con las manos y eso le quita tiempo, ¿no? Al final Malagón no es un portero habilidoso para salir, ya sea aéreo o para salir en jugadas que tiene que cortar. Tampoco le vamos a echar mucho la culpa porque, bueno, se comen a defensa mexicana y, claro, en esas opciones poco que hacer el portero, pero siempre se puede hacer más. Y en el segundo gol que le meten, la verdad ese sí fue un error terrible. La defensa, después de tantos rebotes, obviamente la defensa queda totalmente desalineada y desconcertada. Pero Malagón le hacen un remate y Malagón no agarra el balón, no se queda el balón. Un balón que era, entre comillas, sencillo para él. Hablamos de que es el portero de la selección mexicana, tiene que ser el mejor portero mexicano que existe y de un rebote que ocasiona que hagan el pase y metan el gol, ¿no? Un Malagón que al final se choca creo que con Edson y no sé, para mí mal, pero también al final del tiempo, en el minuto 88, nos salva de un 1 contra 1 después de que se comieran a la defensa otra vez y Malagón sale y ataja con la mano. O sea, ahí salió bien, o sea, le salió bien porque atajó, pero para mí tampoco es como que salió bien, o sea, siento que tuvo suerte. Y después también en el agregado, Malagón sale y vuelve a bloquear otro tiro, que por eso quizás quedan con un poco más de sensaciones buenas de Malagón. Pero bueno, yo honestamente a Malagón le doy una puntuación en este partido eh, de 7, para no ser malos. Después, rápido, vamos por los laterales. Eh, Chávez y Reyes. Hoy Reyes lamentablemente no hizo un buen partido. Defensivamente no lució tanto y ofensivamente se notó varios fallos, ¿no? Hubo una jugada que México encadenó bastante bien los pases. Reyes subió para ayudar y hizo un pase a la nada. Entonces es clara evidencia de que Reyes no está para ayudar en el ataque, pero sí para jugar defensivamente. Este partido no salió bien mucho a Reyes. La verdad yo le doy una puntuación de 6.5. El otro lateral izquierdo, nuestro otro lateral, en este caso el lateral izquierdo, Chávez, que ahora jugó Chávez de titular, un partido que sinceramente no jugó bien Chávez, no se me hizo que hiciera nada bien ni arriba ni abajo. Aún así, se nota la diferencia entre Chávez y Gallardo. Chávez tiene esa proyección más de hacer el pase, ese último pase que puede ser a gol. Hace un pase en el primer tiempo bastante bueno, que le cae, creo que a Rubalcaba, pero no termina por definir bien, pero fue un excelente pase. Puede adelantar líneas muy bien. Defensivamente, pues le falta creo un poco más de callo, ¿no? Por experiencia, yo por eso termino prefiriendo un poco a Gallardo. Pero bueno, un Chávez sin más, yo le doy una puntuación de 7, porque para mí sí jugó un poco mejor que Reyes. Vamos por la central, conformada por Chiquete Orozco y Edson Álvarez. Yo decía que Edson Álvarez tiene que jugar ahí y hoy creo que se demostró, jugó bastante bien, sólido. De repente ahí medio que se le enredaban las piernas, pero nada grave. Tiene muy buena salida. Edson funciona más como este defensa líbero y la verdad jugó para mí bastante bien. Le doy una puntuación de 7. Después Chiquete Orozco, la verdad a mí no me convenció, siento que hizo varias jugadas que puso en peligro a la portería, de hecho en parte por su mal marcaje nos cayó uno de los goles y no sé, creo que Chiquete Orozco es nuestro jugador suplente. Aguirre lo sacó a jugar de titular para ver cómo respondía, porque en el Mundial si se nos lesiona uno, si se nos expulsan a uno, va a tener que jugar. Para mí hace un partido malito, le doy una puntuación de 6.
El mediocampo, conformado por Ruiz, Lira y Mora. Ok, pasemos a hablar por Lira. Un partido que Lira, siento que desde que eh, lo llamaron a la selección, ha ido de más a menos. Hoy no se le vio un muy buen partido, intrascendente totalmente. Yo le daría una puntuación de 6.5. Después Lira que a mí me termina gustando mucho. Ciertamente le pasa un poco lo que le pasa a Edson, que de repente hace faltas o entradas que tal vez se podría ahorrar. Y bueno, le terminan sacando amarilla. Una que, a ver si era falta, pero muy rápidamente el árbitro le sacó la amarilla. Para mí no tiene sentido. Pero bueno, se va con amarilla todo el partido y sorprendentemente Aguirre no lo saca de cambio y juega toda la partida así. Para mí bastante bien, recupera bastante bien. Es lo que me gusta de Lira, que recupera muy bien, que a diferencia de Edson, sabe jugar más y controlar un poco más el mediocampo desde mi punto de vista. Gilberto Mora, ¿qué puedo decir de Gilberto Mora? Para mí, el mejor jugador de la selección mexicana y en este partido para mí fue el MVP mexicano. Pocos pases falla Mora realmente y para mí fue el mejor. Después termina saliendo en el segundo tiempo. Una salida que yo no entendía y que yo no me explicaba porque Lira venía siendo el mejor y desde su salida México jugó peor y fue cuando México se terminó comiendo los goles. Pero bueno, al final Lira salió y lo sacó Aguirre, no porque Aguirre sea un bro que no sepa, que a veces sí nos hace pensar eso, sino que le habían prometido al DT de Cholos que Lira no iba a jugar los 90 minutos porque tiene la eliminación de la Liga de la Copa MX, ¿no? Entonces por eso lo sacaron. Pero desde que salió, el equipo mexicano se fue en pique hacia abajo. Ok, nuestro tridente arriba, Pineda, Raúl y Rubalcaba. Pineda que termina jugando los 90 minutos, que para mí lo tuvimos que haber sacado en lugar de Lira, pero en lugar de Mora, perdón, pero termina jugando los 90 minutos. Un Pineda que se vio bastante revulsivo, arriba, abajo, también en el ataque, pero que tampoco termina de hacer nada relevante en el partido. Yo le pongo una puntuación de 7. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es que termina metiendo el gol, un gol de penal ocasionado por Pineda. Eh, pero más allá de ese gol de penal que lo ejecuta increíblemente, no se vio nada más. Es que no hay nada que decir realmente de arriba, porque simplemente hoy no se pudo jugar muy bien. Entonces yo a Raúl le doy, para mí jugó un poco inferior, claro, se lleva el gol. Y entonces por el gol le voy a poner una puntuación de 7. Y Rubalcaba, inexistente, la verdad. Rubalcaba no, nada que recordarle, un partido para el olvido. Le doy una puntuación de 6 para no reprobarlo. Vamos con los cambios. México hizo otra vez 6 cambios. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Que Aguirre está buscando esos 11 jugadores que al final lo acompañen al Mundial, de titulares por lo menos. Jugó Eric Sánchez, un Chiquito Sánchez que tampoco se vio en el partido. Es que realmente fue un partido malo. Un Eric Sánchez que no miré que hiciera la diferencia y que cuando se hicieron los cambios, México empezó a jugar peor. Entonces le doy una puntuación de 6. Después, Armando González, por fin Aguirre le da el voto de confianza y, ojo, implementa en el segundo tiempo doble 9. Entonces pone a jugar a Raúl Jiménez y a la Hormiga González, pero no sirve de nada porque simplemente no le llegan balones. Porque sacó a Gilberto Mora, que era el que podía hacerlos jugar. El Gilberto Mora que podía darle los balones. Entonces, claro, no sirve de nada si metes a 2-9 si el esquema táctico no lo tienes bien dominado con tus jugadores. Y creo que eso se notó. Y por eso la hormiga pues no rindió. Tampoco se vio muy participativo. Solo tiene una oportunidad de gol. Creo que le hace un pase el Piojo Alvarado y la hormiga lo cabecea, pero le queda alto el balón. Entonces, poco que hacer. Le doy un 6.5 porque realmente no hay mucho de dónde agarrar. Kevin Álvarez, sorprendentemente, Kevin Álvarez sí fue un buen cambio. Saca a Aguirre a Reyes y mete a Kevin Álvarez del América. Porque Kevin Álvarez sí le da
esa soltura al equipo para subir y tener más ataque por lo menos por esa banda, cosa que Reyes no hizo. Y realmente el ataque de México sí se vio un poco mejorado desde la entrada de Kevin Álvarez. Eh, Defensivamente tampoco tuve mucho que hacer, pero por lo menos ofensivamente me gustó bastante cómo encaraba y que se notaba que hacía pases. Yo le voy a dar un 7 a Kevin Álvarez. Para mí lo hizo bien. Después tenemos a Johan Vázquez. Johan Vázquez que entra por Chiquete Orozco, que es cuando Aguirre ve que nos están comiendo las espaldas. Lo mete a Johan, nuestro titular, para mí el capitán. Nada que decir de Johan. Juega bastante bien. Desde que entra la defensa se nota muchísimo mejor. Yo le doy un 7, la verdad. Después, Roberto Alvarado, jugador de Chivas. Me gustó más cómo entró Roberto de cambio. Se notó una diferencia de Rubalcaba. Se jugó más. Y en parte también porque, claro, antes de los cambios estaba Rubalcaba y estaba Reyes, que no estaban existiendo ofensivamente. Y después los cambios entre Kevin y Alvarado, pues sí se notó bastante. Entonces, yo le daría también un 7. Siento que es aprobativa, un buen puntaje aprobativo para Roberto. Hizo varios centros, también de repente se aventó un centro así horrible, o sea, que hizo el centro por abajo y se la dio al defensa. Entonces, por eso le voy a dar un 7. Después, Jesús Gallardo. Un Jesús Gallardo que creo que jugó mejor que Chávez, pero sin mucha diferencia. Al final, también por su banda se come un gol. Le doy un 6.5 de puntuación. Terminando así de hablar ya de la selección, fue un partido bastante más breve. No hay mucho que sacar, por lo menos no tanto como el partido anterior, que bueno, se fue un 0-0, hoy por lo menos hubo un gol, pero pues, está peor porque lo perdimos. Cosas destacables, no me gustó que Aguirre no haya metido a Obed Vargas, solamente le dio como 20 minutos en estos dos amistosos. Ya no hay más amistosos en el año. México la tiene complicada. Se confirma que en enero y febrero van a hacer una gira con jugadores de Liga MX en Centroamérica. Se confirma que van a jugar contra Portugal y contra que ahorita mismo no recuerdo, pero que van a ser partidos bastante duros y que esperemos la selección ya esté muchísimo mejor. Pero bueno, 6 partidos seguidos sin ganar. Da muy mal sabor de boca. Yo no sé qué va a pasar para el Mundial. Siento que es lo que tenemos y pues, tenemos que jugar con esto. También siento que Aguirre no es un DT bastante competente. Siento que es un DT normalito. No al final salió Aguirre de bombero otra vez. No creo que haga mucho. No creo que nos vayamos a fase de grupos, pero no sé. Si llegamos a octavos, yo creo que sería bastante mucho. Obviamente de aquí queda tiempo de aquí al Mundial, pero por lo menos estas son las sensaciones que me deja el partido de hoy. Y bueno, eso fue todo. Esperen más videos. Voy a estar hablando de las demás confederaciones de cara al Mundial porque ya se terminaron las eliminatorias, por lo menos de todo el mundo, exceptuando a la europea, que todavía le hace falta sacar a 4 países más. Nada, nos vemos el jueves o viernes porque voy a estar hablando de un equipo de Liga MX que va a ser mi equipo, entonces los veo ese día. Gracias, bye.